Bueno, soy Andrés Serrano, estoy grabando este segundo vídeo que tratábamos de explicar un poco cuáles son los fundamentos técnicos que hay detrás, los fundamentos físicos que hay detrás del reto que tiene la infraestructura de red eléctrica en España para poder gestionar esas diferentes mix de generación que tenemos para gestionar una demanda que además también es variable. Habíamos explicado en el primer vídeo cuáles eran los fundamentos físicos y ahora vamos a intentar explicar el reto que teníamos en abril del año 2025. Bueno, como decíamos en el vídeo anterior, bueno, pues todo tiende a politizarse. De alguna manera hay una ideología que es partidaria de la energía nuclear, otras que es partidaria de la energía solar. Aquí vamos a intentar ser imparciales y hablar un poco del reto técnico exclusivamente. Bueno, aquí tenemos un esquema, todo lo que es el mix energético en España en cuanto a generación de energía, los porcentajes de cada tipo de sistema, ¿vale? Y podemos ver que en los últimos años la energía nuclear se ha mantenido bastante estable en cuanto al mix del sistema, va más reduciéndose poco a poco, pero si sigue en torno al 20%. La hidráulica está aumentando porque hemos tenido unos años lluviosos y el 2025 pues será más todavía. El gas es el que va reduciéndose más, ahora veremos por qué. La eólica va creciendo un poquito o se mantiene estable y a pesar de que vamos poniendo cada vez más eólica, pero bueno, como la energía va creciendo un poco, la demanda va creciendo un poco, pues no se llega a compensar. Pero sobre todo lo que se ve es que la energía solar fotovoltaica empieza a asumir cada vez más un papel más protagonista en el mix de generación anual. Pero fijaros que está solo un 16,7% en el año 2024, es decir, que tampoco es una cosa, digamos, bueno, ¿cómo puede dar eso algún problema? Un 16,7% de toda la generación a lo largo del año. Ahora ya veremos que no tiene nada que ver lo que es la media del año con los puntos, los momentos puntuales a lo largo del día. Daros cuenta que durante la noche la solar fotovoltaica no genera nada. Bueno, pues ahora vamos a ver. Otro punto importante también es que esto que marco ahí de gas nuclear, eso nos cuesta dinero, porque ese combustible nos cuesta dinero, mientras que la solar, la eólica y la hidráulica no utilizan un combustible, utilizan fuentes de energía que están en la naturaleza que no nos cuesta dinero. Lo que sí nos cuesta es invertir en la infraestructura, pero en generar esa energía no nos cuesta. Lo que es el viento es gratis, el sol es gratis y el agua nos cae gratis. Bueno, y el gas, que no estamos generando ahora en un 13,2%, que lo vamos disminuyendo. ¿Por qué lo vamos disminuyendo? Porque todo el gas lo compramos fuera. Nosotros no tenemos gas, lo compramos todo fuera. Un 37%, ahora mismo un 37% a Argelia, un 20% a Estados Unidos, un 23% a Rusia. A nivel geopolítico, a nosotros nos interesa consumir cada vez menos gas porque nos hace muy dependientes del exterior. Y a nivel económico, por supuesto, también, porque esto afecta de manera importante a nuestra balanza de pagos, porque estamos pagando fuera el gas que nos llega a casa, ¿vale? Bueno, si nos fijamos solo ya en las energías renovables, vemos que la energía solar fotovoltaica empieza a tener un papel cada vez más importante. Fijaros la energía que va generando, ya en 2024 estamos en 44.520 gigavatios hora y va a más y sigue creciendo, porque seguimos instalando cada vez más paneles solares fotovoltaicos de centrales en la red. Fijaros, si hablamos de potencia instalada, pues seguimos subiendo, subiendo, subiendo y desde que hemos terminado 2024 seguimos subiendo, ¿vale? Entonces, fijaros que cada año, si fuera un reto la energía solar fotovoltaica en la gestión de la red, cada año estaríamos asumiendo un reto más grande, porque cada vez tenemos más energía solar fotovoltaica instalada y por lo tanto cada vez el mix de energía solar fotovoltaica va a ser mayor y en momentos puntuales la energía solar fotovoltaica va a ser muy grande en el mix, lo vamos a ir viendo ahora. Por tanto, si eso fuera un reto en la gestión de la red, el reto está siendo cada vez mayor, cada año más reto, ¿vale? Y bueno, pero ¿por qué España? Hay otros países, los otros países no están asumiendo estos retos. Bueno, nosotros somos de España, del mundo, el cuarto país en cuanto a mix de energía solar fotovoltaica, que estamos en un 21%, ¿vale? Ahora mismo, un 21% en cuanto a energía solar en general, ¿vale? Estamos por debajo de Chile, por debajo de Grecia y por debajo de Hungría. Pero daos cuenta que Chile, Grecia y Hungría, lo pongo en el gráfico a la izquierda, son economías pequeñitas. Tienen una demanda energética pequeñita en cuanto a gigavatios horas totales a lo largo del año. Mientras que nosotros estamos por encima de 250.000 gigavatios hora de demanda energética. Es decir, somos una economía muchísimo más grande, somos una sala red muchísimo más grande y por lo tanto el reto es muchísimo más grande. Cuando estamos en un 20% de energía solar dentro del mix, en una energía, en una red muy grande. Con lo cual estamos en un reto muy distinto al que puede tener Chile, Grecia y Hungría.
Pero además, no solo estamos hablando de las centrales de generación, también estamos hablando de todo lo que es la evolución del autoconsumo en España. Es decir, todas esas placas solares que vamos instalando ya todos en nuestras casas, en los tejados, etcétera, bueno, pues va aumentando de manera casi exponencial. Estábamos en el año 2018 en 450 gigavatios hora, al año 2024 ya estamos casi en 9.000 y pico, casi 10.000 gigavatios hora en 2024. Es una barbaridad. Eso en cuanto a potencia instalada de autoconsumo en nuestros tejados, ¿vale? Los paneles solares en nuestros tejados. Y esto es un problema. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Es decir, esto sí que es un reto de estabilidad de la red. Por supuesto, resuelto. Hasta el día 28 de abril estaba perfectamente resuelto. Y vamos a ver, pero ¿qué es un reto? Vamos a explicar por qué. Bueno, fijaros que lo vimos en el vídeo anterior, que cuando pasa una nube por encima del Sol, lo cubre el Sol, la energía solar fotovoltaica de la central de generación pierde eficiencia y por tanto se reduce la oferta, pero la placa solar que está en el tejado también pierde eficiencia. Y entonces nuestra casa empieza a chupar energía de la red, a coger energía de la red. Al coger esa energía de la red aumenta la demanda, de tal manera que puntualmente está aumentando la demanda y está reduciendo la oferta. Y por lo que decíamos en el vídeo anterior, eso quiere decir que se está frenando la frecuencia. Es un reto a la hora de mantener estable la frecuencia. Eso es lo que pasa con la energía de autoconsumo, con esos paneles de autoconsumo que tenemos en nuestros paneles, en nuestros tejados. Pero además, se da la circunstancia de que, bueno, como hemos visto, hemos instalando cada vez más placas de energía solar en las centrales de generación y cada vez más placas de energía solar en los tejados, pero eso no lo hemos estado viendo hasta abril. ¿Por qué? Porque durante octubre, noviembre, diciembre, ahí el sol cada vez estaba más bajo. Además, en enero, febrero y marzo no hemos visto el sol en España, todo nubes, todo lluvia, y llega abril. Y llega abril, sale el sol, se van las nubes, y además ya sale el sol bastante alto porque estamos empezando a estar cerca ya del solsticio de verano. Sol alto, fuera nubes, y con una instalación de energía solar fotovoltaica que nunca jamás habíamos tenido, porque desde septiembre del año anterior y a lo largo de todos los meses en realidad, seguimos instalando paneles solares, con lo cual, ahora que de repente vuelve a salir el sol, tenemos una instalación solar fotovoltaica mucho más que antes, mucho mayor reto, ¿vale? Así que a toda máquina, vamos a intentar batir récords, vamos a intentar llegar en momentos determinados, un 80% de generación renovable, de eólica, de solar, a toda máquina. Pero claro, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que hay veces que tenemos un 80% de generación de energía renovable y otras veces estamos muy por debajo? Bueno, daos cuenta que la demanda es variable. Fijaros, aquí tenemos el patrón de demanda de lo que puede ser el lunes, luego llega la noche, baja, el martes, va la noche, baja, y luego los puntos de los sábados y domingos que son menores, porque estamos descansando, ¿vale? Bueno, vamos a ver lo que pasó en concreto el 28 de abril, un día normal de abril. Pues veníamos del 27 de abril de la noche, del 27 de abril del día, llega la noche y al llegar la noche baja la demanda y, por supuesto, la energía solar desaparece. Como no desaparece la energía solar, lo que tenemos es una base de energía síncrona, es decir, energía con inercia, que nos la dan los ciclos combinados y la energía nuclear, que eso nos cuesta dinero, que está en la base, y luego el resto lo cubrimos con energía renovables, con energía hidráulica y con energía eólica, que en las horas centrales de la noche, en mitad de la noche, pues los vientos van a funcionar bien, porque los vientos se paran sobre todo en el amanecer y en el atardecer. Pero durante la noche ahí sopla y durante el día, las horas centrales del día también va a soplar como vamos a ver. Así que estamos cubriendo la noche con energía eólica, con energía hidráulica y con una base de energía de ciclos combinados y nuclear. Bien, a las 6:50 de la mañana del 28 de abril sale el sol. Y en ese momento, al salir el sol, entra la energía solar fotovoltaica. Y claro, empieza a entrar, empieza a generar cada vez más energía, esos ciclos, esas centrales, de esas placas solares que habíamos instalado nuevas, además todas las nuevas que hemos instalado de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, pues todas esas empiezan a funcionar también, además de todas las que teníamos, con lo cual el mix energético de energía solar fotovoltaica empieza a ser alto, ¿vale? Por supuesto, llega la hora central del día, 12 de la mañana, 12:30, entra energía eólica ya también fuerte por ese viento térmico, etcétera, de tal manera que ya tenemos que reducir la energía hidráulica, ya no necesitamos tanto y también reducimos un poco los ciclos combinados manteniendo la base de nuclear. Bien, pero es que no solo eso, no solo somos capaces de cubrir la demanda, como tenemos toda esa energía solar fotovoltaica, hoy vamos a aprovecharla, que es gratis. Así que vamos a dar todo lo que podamos y lo que nos sobre se lo damos a Marruecos, Portugal y Francia.
De tal manera que ya el mix en la red de generación, la generación, la mix que damos a la red, es muy alto en solar fotovoltaica, muy alto en eólica y bajo en la parte síncrona, en la hidráulica, en ciclos combinados y en nuclear. ¿Vale? De tal manera que este era nuestro mix el 28 de abril a las 12:33. 61% de solar, 12% de eólica, otro pequeño porcentaje de energías renovables. En total, 78% de mix de energías renovables, 11% nuclear, 12% de gas. Muy poco mix de energía que generaba la parte de síncrono, muy poco mix síncrono, ¿vale? Bien, ¿era nuestro récord histórico? En realidad no. 12 días antes se había cubierto el récord total. El miércoles 16 de abril, una participación del 80,6%. Porque además había sido mucho viento, había sido un día soleado, 80,6% de mix de energías renovables. Estábamos batiendo récords. ¿Y eso es muy extraordinario? En realidad no. Todos los meses de abril de los años llevamos batiendo récords porque cuando de repente llega abril, sale el sol. Nosotros hemos venido instalando nuevas placas a lo largo de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo cada año, así que cuando llega abril y sale el sol, se baten récords. Pero también se batirán récords en mayo y también se batirán récords en junio y quizás en julio. ¿Vale? De tal manera que cada vez estamos asumiendo un reto mayor, porque cada vez el mix de energía asíncrona, el mix de energía solar y eólica es mayor. El mix de energía que no tiene inercia es mayor. ¿Ven? Pero ¿por qué en España? ¿Por qué pasó en España? ¿Por qué pasó lo del 28 de abril en España? Bueno, pues porque somos líderes mundiales. Somos líderes mundiales. Vamos por delante en cuanto a energía renovable asíncrona. Vamos por delante en cuanto al mix de energía solar y eólica. ¿Vale? ¿Quiénes nos superan? Nos supera Dinamarca. Tiene un 59% de energía eólica y un 9% de solar. Es decir, tiene un 68% de energía no síncrona. Nos supera Alemania, tiene un 43% de energía no síncrona y nos supera Grecia, que es una economía pequeñita, del 49%. El siguiente, los cuartos, estamos nosotros en España, 40%. Bien, Dinamarca, como decíamos, ese 59% de eólica tiene esa cantidad de centrales eólicas en el mar de offshore y que generan una cantidad de energía brutal. Pero Dinamarca, como veis, es una economía pequeñita, 34.000 gigavatios hora de demanda total de energía. Es pequeña, no es un reto tan grande como el que puede tener Alemania y España. Los retos de verdad están en Alemania y España. Esos son los retos que tienen un porcentaje de energía no síncrona del 43% y del 40% en cuanto a generación de mix a lo largo del año y con una economía muy grande, 530.000 de demanda energética en Alemania y 250.000 de demanda energética en España, que son grandes, ¿vale? Entonces, ¿por qué no se cae en Alemania? ¿Por qué no se cayó en Alemania? ¿Por qué no somos nosotros los primeros que se cae todo el país entero? ¿Qué ha pasado en Alemania? ¿Por qué Alemania no? ¿Por qué Dinamarca no? Dinamarca tiene una interconexión del 100%. Está interconectado con Suecia, con Noruega, con Alemania y con Países Bajos el 100% de su pico de energía eléctrica. Es decir, que si tiene una demanda pico, un momento de algo, probablemente en invierno, cuando están todas tiene una demanda de 6.400 megavatios. Bueno, pues esos 1.400 megavatios los puede cubrir con el pedazo de canutos de interconexión que tiene con los 4 países vecinos. ¿Vale? Y Alemania, no tanto, pero también muy bien interconectada, porque está en centro de Europa y está rodeado de países superpotentes en medio de Europa y tiene una demanda pico de 75.000 megavatios, una interconexión de 20.000 megavatios con otros países, lo cual supone una interconexión del 27%. Están conectados con países como Noruega, o Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, Francia, República Checa, Austria, Suiza y Reino Unido, con 20.000 megavatios de conexión, unos canutos enormes que le permiten tener una red muy estable, porque al final está estable conectado a países que tienen una red, una inercia síncrona enorme, muchos rotores girando, entonces le da eso muchísima estabilidad. Pero España es una isla eléctrica. Tiene solo una interconexión de 4.500 megavatios. 2.800 con Francia, muy poquito con Portugal, 1.000 megavatios con Marruecos, 700 megavatios. Mientras que su demanda pico es enorme, son 40.000 megavatios. Es decir, tiene una gran demanda, es una gran economía, pero tiene una interconexión muy bajita. Es prácticamente una isla energética. Bueno, pues como habíamos visto en el final del vídeo anterior, ENSOE, que es la entidad europea que hace recomendaciones a las redes eléctricas europeas, recomienda que la inercia que tiene que tener el sistema tiene que ser de 6 segundos. Es decir, que toda la demanda del sistema en cada momento no puede frenar los rotores de los ciclos combinados y las nucleares y de las hidroeléctricas en funcionamiento, no los pueden frenar antes de 6 segundos. Tiene que haber tanta inercia que a pesar de toda la demanda en funcionamiento no consigue frenarlos antes de 6 segundos. Y se para todo el sistema.
Bueno, como decíamos, en el caso de España, en el 28 de abril estábamos operando solo con una inercia de 1,3 segundos. Vamos a intentar explicar esto rapidísimamente. Fijaros que si tuviéramos nosotros un país con una demanda de 30.000 megavatios, como ocurría en España el 28 de abril, si tuviéramos una demanda de una potencia de 30.000 megavatios, es decir, que necesitamos 30.000 megajulios por segundo, bueno, pues para cumplir esa recomendación de Europa necesitaríamos, para cumplir que tengamos una inercia de 6 segundos, necesitaríamos 65 rotores gigantescos, 65 rotores de 200 toneladas girando en diferentes centrales de generación de ciclos combinados, de hidroeléctrica, de nuclear, etcétera. Esos 65 rotores gigantescos girando de tal manera que si se fuera todo el sistema, si se apagara la nuclear, la hidroeléctrica, la hidráulica, la solar y la eólica, esos 65 rotores estarían dando energía durante 6 segundos a 30.000 megajulios por segundo. 30.000 megajulios. Con 6 segundos, pues ya se agotaría esos 180.000 megajulios que están acumulados en esos 65 rotores. Como nosotros hemos hablado con ENSOE y les hemos dicho, oye, nosotros tenemos unos sistemas súper bien preparados, tenemos esa inercia sintética, tenemos los inversores que habíamos comentado en el vídeo anterior, tenemos baterías que se conectan en el caso de que haya fallos en la frecuencia, estamos en un sistema muy, muy bien preparado para tener mucha energía renovable y un mix de energía renovable, así que ENSOE nos permite operar con una inercia de solo 2 segundos, ¿vale? Bueno, pues el 28 de abril a las 12:30 nuestra demanda, que era de 30.000 megavatios, estaba siendo operada con solo 14 rotores equivalentes, es decir, solo 14 rotores de 200 toneladas y 0,75 metros que giran a 50 hercios. Es decir, que esos 14 rotores solo tenían acumulada una inercia de 39.000 megajulios, 14 por 2.773 megajulios que tiene cada rotor. Y esos 39.000 megajulios solo aguantan 1,3 segundos si tienes una potencia de 30.000 megavatios. De tal manera que estábamos operando con una inercia de 1,3 segundos en vez de 2 segundos. ¿Por qué? Porque teníamos el resto de la energía, en vez de ciclos combinados, hidroeléctrica y nuclear, el resto de la energía la estábamos dando con solar y con eólica. Y como hemos visto en el vídeo anterior, esto nos hace ser más inestables en la frecuencia. De tal manera que cualquier cambio en la demanda o en la oferta nos va a hacer que la frecuencia sea más inestable y la bajemos de 50 Hz a 48 Hz o a 52 Hz, es decir, que va más inestable y no se queda quieta en los 50 Hz, porque no tenemos esa inercia que necesitamos. Bien, pues como decíamos, el 28 de abril operábamos con 1,3 segundos y estaba por debajo de esa línea roja que marcaba ENSOE para España en 2 segundos. Bueno, pero ¿qué ocurrió exactamente? Porque ya habíamos estado otras veces con un porcentaje de generación asíncrona similar. Ya habíamos dicho, oye, el 16 de abril de 2025 estábamos operando con un 80 y pico por ciento de energías renovables. Pero ¿qué pasó el 28 de abril? Bueno, el 28 de abril entra el sol a las 6:50, va entrando desde el este, se va girando la Tierra y va entrando el sol, primero en el este, va llegando hacia el oeste y cuando entra al oeste entran un montón de placas solares todas a la vez porque están todas en el mismo paralelo vertical y entran todas a la vez en el suroeste de España. Toda esa vía de la plata llena de placas solares, de centrales de generación solar, toda llena de ella, todo entra a la vez. Eso genera una cierta inestabilidad del sistema que fue perfectamente recogida sin ningún problema, como había pasado todos los días de abril. Bien, pero ahí tenemos, digamos, una fuente de inestabilidad en el suroeste de España. Tenemos muchísima energía solar fotovoltaica, todas en el mismo paralelo. Cuando llegan las 12:30, el sol está ya prácticamente llegando a su cenit. Empieza la energía solar fotovoltaica ya a generar realmente fuerte, ¿vale? Y está en su máximo de energía del día prácticamente. Pero también están entrando las energías eólicas, porque ya estamos ya en las horas centrales del día y ya hemos pasado hace mucho tiempo el amanecer, que fue a las 6:30, de tal manera que a las 12:30 ya empieza la energía eólica a ser bastante potente, de tal manera que el mix energético no síncrono de solar y eólica empieza a ser cada vez más fuerte, rozando récords, rozando ya el récord del 16 de abril. Como habíamos dicho, a lo largo de enero, febrero y marzo hemos tenido nubes, 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 nubes. Y entonces, bueno, pues resulta que ya en abril teníamos muchísima más instalación de energía solar fotovoltaica que además se mezcla con que estábamos casi en el pleno cenit, el sol arriba de todo a las 12:30. Y además, en horas centrales del día, que también energía eólica estaba funcionando. Y también, acordados, la potencia solar cada vez mayor, porque hemos estado instalando centrales de energías solar en el 2023, en el 2024 y en el 2025.
De la manera que, como decíamos, el mix energético ya era el 78% del mix energético a las 12:30. ¿Qué pasó en los siguientes minutos? En los siguientes minutos, 12:32, por algún motivo que hay que investigar, se desconectan 2.200 megavatios en el suroeste de España. 2.200 megavatios se desconectan de la red. Eso crea, probablemente se desconecte quizá por cierta inestabilidad en la frecuencia, pero cuando ya se desconecta 2.200 megavatios a la vez en el sureste de España, eso ya genera una inestabilidad bastante importante en la red, en la frecuencia de la red, de tal manera que segundos después, a las 12:32 y 21 segundos, la frecuencia ya ha caído a 48 Hz. ¿Por qué cae? Bueno, porque se desconecta la demanda, o sea, se desconecta la oferta, se desconecta la generación y mantengo la demanda, estoy frenando los rotores. Al frenar los rotores, baja la frecuencia a 48 Hz. Y ya estamos en una frecuencia peligrosa, peligrosa, que podemos destrozar los equipos. Así que, ¿qué hace Francia? 40 segundos después, se desconecta de la red de España. Más bien, España queda desconectada de la red de Francia. Así que España queda a sus aires con un problema enorme que se está definiendo, se está debatiendo en milisegundos y tenemos una frecuencia ya por debajo de 48 hercios, cada vez con menos inercia, sobre todo agravada ahora mismo con la desconexión con Francia. 24 segundos después, los centros de generación de toda España se desconectan para protegerse de frecuencias totalmente inestables y dañinas, porque ya la frecuencia no está en 50 Hz ni mucho menos, aquello bailaba, se desconectan todas y se produce el apagón generalizado. Para conseguir levantarlo fue fundamental las conexiones que teníamos, esa pequeña conexión de 4.000 megavatios que tenemos con Portugal, con Marruecos y con Francia. Y como veis, allí la demanda era superior a la oferta que nosotros estábamos dando y nos estaba viniendo 4.000 megavatios del exterior para poder ir levantando todas esas centrales de generación poco a poco. Y ya sabéis que a la hora de levantarlas tenemos que ir casando siempre la generación con la demanda, generación con demanda, y vamos levantándolo poco a poco y tardamos hasta las 10 de la noche fuimos levantando todas las centrales de generación para volver a tener luz. Bueno, en el caso, si fuera que el mix de energía asíncrona, solar y eólica, fuera la que esté implicada en el problema que hubo el 28 de abril, bueno, pues podemos ver que cada vez el reto va a ser mayor, porque cada vez tenemos más mix de energía solar y eólica. ¿Cuál va a ser el máximo reto? Imaginemos que nosotros no tomemos ninguna medida y seguimos, bueno, pues intentando poner cuanto más mix energético de solar y eólica, mejor. Bueno, pues el domingo 22 de junio a las 13:30 tendremos un reto importante y vamos a intentar explicar rapidísimamente por qué, simplemente a nivel didáctico. Evidentemente no estamos diciendo que el 22 de junio a las 13:30, a las 13:30 se vaya a producir un apagón, pero sí que estamos diciendo que nos sirve como didáctica para explicar en qué momentos vamos a tener mayor reto. El 22 de junio es el solsticio de verano y por tanto vamos a tener la máxima potencia solar, porque el Sol llega a su cenit total. A la 1:30 el Sol está en su cenit, a la 1:30 del medio del día, y por tanto máxima potencia solar. Y además es junio, por tanto es un día muy probablemente soleado, sin nubes, máxima potencia solar. Además son horas centrales del día, porque es la 1:30, ya ahí hay un viento térmico importante y la energía eólica comienza a ser muy potente a esa hora. Además, el domingo tenemos una baja demanda energética. Y además, al ser una baja demanda energética, podemos cubrirlo prácticamente todo con energía solar y con energía eólica. Es decir, prácticamente todo asíncrono. Un mix energético asíncrono potente. De tal manera que además, como de aquí a junio seguimos instalando placas solares fotovoltaicas y placas y centrales eólicas, porque aquí no paramos, seguimos. Bueno, pues en junio del año 2025 tendremos récord de instalación de placas solares fotovoltaicas y récord de instalación eólica. Así que todo ese récord de instalación estará funcionando a pleno gas con horas centrales del día, día soleado de junio, sol en su cenit, solsticio de verano y cubriendo una baja demanda energética, porque es domingo. Por supuesto, si el mix de energía asíncrona fuera el problema, y así lo detectara Red Eléctrica y los expertos españoles, sería fácil atravesar el verano sin problemas. Bastaría con marcar directrices para que se disponga de más generación síncrona, es decir, en el mix energético, es decir, más hidráulica, más ciclos combinados, más nuclear, y de esa manera, bueno, pues poder dar perfectamente servicio a lo largo de esas horas centrales de los días
cercanos al solsticio sin ningún problema, porque lo que hacemos es, bueno, pues aunque pudiera dar yo más energía renovable, no le doy tanta, desconecto algunas centrales solares fotovoltaicas porque no quiero arriesgarme, no quiero tener tanta mix de energía asíncrona. Pero evidentemente nada es tan sencillo y aún se desconocen las causas reales de lo que ocurrió el 28 de abril. En estos vídeos, en estos dos vídeos, hemos intentado explicar didácticamente el reto, no las causas del problema. Las causas se están investigando y veremos a ver qué pasó el 28 de abril a las 12:30. Y un último apunte final. Toda esta explicación sigue la hipótesis de que la causa del apagón se debe a la inestabilidad en la frecuencia. Es decir, que estamos hablando técnicamente de un problema de energía activa. Pero si las causas se hubieran debido a inestabilidad en la tensión de la red, es decir, una instabilidad en la energía reactiva, entonces el análisis habría sido totalmente diferente. Y además sería un análisis mucho más local y mucho menos a nivel nacional. Más local de lo que está pasando a lo mejor en el suroeste de España o lo que sea. La mayoría de los expertos se debaten en que el problema fue un problema con la frecuencia, pero hay algunos que dicen que el problema fue un problema con la tensión. Lo iremos viendo pronto. Espero que estos vídeos hayan servido para conocer el reto al que nos enfrentamos y la capacidad técnica que tenemos para asumir esos retos. Muchas gracias.